Bienvenidos al curso sobre Derechos Humanos de la Escuela de Formación Continua Derechos Humanos de CRIO Internacional Misión Norte de Santander. Continuando con el articulado previsto para el presente módulo, vamos a trabajar el artículo 1 y el artículo 2. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es importante anotar que los términos de libertad, la igualdad y la fraternidad son valores que fueron expresados en el marco de la revolución y es como lo bueno, lo correcto y lo bello que deba suceder en una sociedad cualquiera, en el mundo, en cualquier momento. La igualdad nos da la condición de tener una misma naturaleza, así tengamos cualidades o características o solo el hecho de nuestra mera humanidad nos hace iguales y nadie es mayor o mejor o menor que el otro. Al discriminar estamos excluyendo y no estamos dando las mismas oportunidades y estamos entonces violando el artículo presente. Contrario sensu es que todas las personas recibamos entonces la misma protección y trato de las autoridades y gocemos de los mismos derechos, libertades y oportunidades. El artículo 17 de la Constitución Política dice que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Dentro de esta premisa es importante destacar dos preguntas o reflexiones. La primera, ¿por qué los seres humanos deben tratarse como hermanos? Y la segunda, ¿qué podríamos decir de la razón y la conciencia? En cuanto a la primera, los ciudadanos es porque estamos dotados de razón y conciencia y estos atributos son exclusivos de las personas y son estos los que nos hacen diferentes a los demás seres vivos. En cuanto a la conciencia, podríamos expresar que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa, y con ella podemos argumentar, alegar, probar, persuadir a una persona y otra. Pero la conciencia es el conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia. ¿Cómo podríamos perder la conciencia voluntariamente? Un ejemplo, por así, sería cuando se ingiere grandes cantidades de licor. En ese momento perdemos la conciencia porque estamos en un estado de alicoramiento. El artículo 18 de la Constitución Política también refiere a la conciencia de esta manera. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelar ni obligado a actuar contra su conciencia. Entonces podemos esbozar allí las minorías de la LGBTI que han sido tan cuestionadas y han violentado sus derechos. La Corte Constitucional ha reconocido algunos derechos clave en la comunidad LGBTI, aparte de los derechos básicos y fundamentales que toda su constitución los trae, con el reciente auge y levantamiento social de los homosexuales, exigiendo reconocimiento y protección del Estado como ciudadanos y no como personas extrañas y ajenas a nuestra sociedad, es decir, deben ser incluidos y no discriminados. En algunos países se ha avanzado mucho en este tema y se ha dado el reconocimiento incluso del derecho a la adopción y el matrimonio. En Colombia, por su parte, pues se siguen discutiendo estas facultades y los avances en el camino de la igualdad frente a los derechos humanos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El literal numeral 2 dice: no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependencia de una persona, tanto si se tratara de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria y no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Entonces, el artículo 2 traduce esto, que nadie puede ser discriminado. La definición que dio las Naciones Unidas hace 55 años sobre esta palabra es hacer alguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, linaje, origen, nacionalidad o étnico por objeto. Entonces, señores, no podemos menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales que tiene una persona. El artículo 13 de la Constitución Política dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, si vamos a hablar de condición económica, no podemos anteponer la posición social o estatus social del individuo. Si bien existen estratificaciones en nuestros contextos regionales, pero sí la diferencia acá es la única, que es la parte exclusiva de la solvencia económica. Por ello, ricos y pobres serán tratados por igual ante la ley, con la connotación que hay personas pues menos favorecidas y merecen respeto e igualdad y todo el apoyo de la defensa de sus derechos humanos. En cuanto a la condición política, se representan en las formas de participación, en la asistencia de grupos de interés. Señores, la soberanía nacional se debe concebir como una indivisible e inalienable. Por eso la Constitución Política del 91, en su artículo 2, define que un fin esencial del Estado es preservar y defender la independencia nacional y mantener la integridad del territorio. Ahora, en cuanto a el numeral 2, nos expresa que no puede existir discriminación, porque todos los individuos tienen derecho al sufragio activo y pasivo. Esto es el derecho a ser electores y elegibles, el derecho a ejercer la iniciativa legislativa popular y la aplicación del conjunto de derechos y deberes que les reconoce la Constitución y el ordenamiento que rija en cada país. Estos derechos aplican para todas las personas del mundo en su territorio y no habrá excepción, y se reconocerá su titularidad en el país donde se encuentra la persona, cualquier país.